relación que tuvo con el departamento del Quindío es total. Primero, él nació aquí en Armenia el 7 de septiembre de 1949. Tiene 75 años y una parte de su vida de niño la pasó en Armenia, otra la pasó también en Manizales. Este señor creó en esa época de los años 40, 50, una posada, una pensión que llamó Posada Alemana, y en recuerdo a su padre, Guillermo Leder, Carlos Leder funda aquí la Posada Alemana, un regalo que Carlos Leder le había dado a la gobernación del Quindío, una avioneta, y dijo que de dónde provenía esa avioneta, y dijo que los dineros de esa avioneta eran del narcotráfico. Y entonces aquí todos abrimos los ojos y dijimos, el inversionista colombo-alemán es narcotraficante. Buenas, buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por preferirnos y por seguirse suscribiendo y recomendando este canal. Ya vamos, y quiero contarles que vamos a la la siguiente meta, 200,000 suscriptores. Ya vamos por 130,000, así que probablemente lleguemos a ese número pronto. Hoy, durante todo el fin de semana, conversamos de la llegada del ex jefe, ex capo del narcotráfico y socio del cartel de Medellín, el señor Carlos Leder, quien llegó a nuestro país y quien además, pues en un acto como inesperado, un juez de ejecución de penas pues ordenó su captura, la legalizaron y la verdad es que pues según lo que habíamos sabido era que todavía pues supuestamente tenía varias cosas pendientes en Colombia. Hablamos con víctimas del cartel de Medellín de su momento y ellos decían que no bastaba con lo que había el señor ex capo del narcotráfico pagado como condena en Estados Unidos, que no había sido suficiente y que pues él tenía que pagar por lo que hizo acá con el cartel de Medellín. Pues hay noticias de última hora. Precisamente hace pocos minutos, otro juez de ejecución de penas ordenó su libertad. Entonces, pues la decisión fue emitida exactamente por el juez 18, o por la juez 18, Marta Janet Delgado, después de declarar la prescripción de la condena a 24 años impuesta contra el señor Leder por el delito de porte ilegal de uso privativo de las fuerzas militares. Es decir, el delito prescribió básicamente. Cabe mencionar que la condena incluía el pago de una multa de 1.200.000 pesos, más o menos, y pues eso es lo que se sabe. Ahora, ¿qué va a pasar con el señor Leder? Pues no lo sabemos. Sabemos que pues tiene familia acá en Colombia y que probablemente pues es momento o sería momento pues de él pasar su rato con su familia. Hay una persona que pues es muy cercana a la historia del señor Leder. Yo quisiera saludarlo. Él se llama Miguel Ángel Rojas, es periodista, es historiador, pero además es escritor y pues él nos puede contar un poco de esas intenciones del señor Leder de venir a nuestro país y de lo que va a pasar con él un poco, como de su futuro cercano. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal, María Camila? Gracias por la invitación. Bueno, Miguel Ángel, sobre el señor Leder, digamos, su llegada al país, lo primero y la última noticia que es básicamente que pues le dieron su libertad. No le entendí bien, no le copié bien. Por favor, me repite. Sí, claro que sí. Sobre la reciente llegada del señor Leder y sobre su libertad, ¿qué opina? Bueno, eso, digamos que aquí en Armenia, en el departamento del Quindío, de alguna manera se esperaba eso. Es decir, este es un hombre de aquí con arraigo en el departamento del Quindío, muy conocido por la gente de nuestra región y que pues sabíamos que tenía una condena en los Estados Unidos, cumplió la condena y cuando salió en libertad en el 2020, mucha gente pensó que podía regresar al Quindío. Es decir, ustedes saben que él se fue para Alemania, que es su segunda patria, porque es un ciudadano colombo-alemán, pero muchísima gente aquí en los corrillos sociales se mencionaba que de alguna manera en algún momento podría volver. Y pues es una sorpresa para la gente lo que sucedió el viernes, su llegada al aeropuerto El Dorado en Bogotá. También es una sorpresa su captura y también será seguramente una sorpresa grande su regreso de pronto al departamento del Quindío, porque él puede
venir a quedarse en el departamento del Quindío, de acuerdo con la normatividad y la Constitución colombiana, ya no tiene pesares de carácter judicial y podrían irse para acá o para otras ciudades donde tiene también familiar. En la propia Bogotá tiene familia, en Medellín tiene familia y en la ciudad de Pereira, pero su ciudad natal es Armenia y seguramente que podría venirse a vivir aquí a esta, la capital del departamento del Quindío. Quería preguntarle sobre la relación que tenía el señor Leder con el departamento del Quindío, de donde es oriundo, ¿no? Él incluso tenía relación mientras era capo del cartel de Medellín. Claro, la relación que tuvo con el departamento del Quindío es total. Primero, él nació aquí en Armenia el 7 de septiembre de 1949. Tiene 75 años y una parte de su vida de niño la pasó en Armenia, otra la pasó también en Manizales y también en Bogotá, donde estudió en un colegio en Bogotá. Igualmente, parte de su juventud la pasó acá. Leder se fue a los 16 años para los Estados Unidos y allí pues empezó su vida como ladrón de carros, fue condenado, volvió al Quindío, empezó su vida como narcotraficante y luego al finalizar los años 70 y comienzos de los 80 vuelve y monta una buena cantidad de empresas. Aquí los periodistas, yo lo recuerdo, yo estaba muy joven, era un imberbe periodista de Caracol en los años, finales de los años 70, comienzos de los años 80, y el hombre lo conocíamos aquí como el joven inversionista colombo alemán. Y hay dos empresas muy importantes que lo vincularon con el departamento del Quindío en ese entonces. Una de ellas se llamó Cebu Quindío, que era una empresa de carácter agropecuario. Esa empresa compró la más importante hacienda que había en el Quindío, que se llamaba Pizamal, y que tiene unas 650 hectáreas. Y finalmente, pues esta empresa pasó de mano en mano, pasó luego para el propio narcotraficante Mata Ballesteros, después para Lincora. Lincora se lo entregó a 18 familias en el proceso de paz de Uribe y ahora está pues en un nuevo conflicto. Y la otra empresa que creó fue la Posada Alemana. Y esta Posada Alemana la creó en recuerdo de su padre, don Guillermo Leder, que había llegado en 1929 a Colombia y que estuvo aquí en el Quindío a partir de los años 30 haciendo actividades de construcción, de ingeniero en los ferrocarriles nacionales, pero también en puentes, en viviendas, etcétera. Entonces, este señor creó en esa época de los años 40, 50, una posada, una pensión que llamó Posada Alemana, y en recuerdo a su padre, Guillermo Leder, Carlos Leder, funda aquí la Posada Alemana, y es muy importante hablar de la Posada Alemana en su fundación porque eso fue lo que le abrió las puertas y la mente a la gente del Quindío de que era posible hacer en esta región una actividad distinta al café, es decir, vincularse en las actividades del turismo como lo es ahora. Entonces tuvo esa vinculación con la sociedad, con la gente, muchos jóvenes amigos de él de los años 70 y los años 80, comienzos de los años 80 antes de ser capturado, pues se vincularon con él a la actividad que hacía del narcotráfico y entonces tenía mucha relación. Su esposa es de aquí de Armenia, tiene hijos aquí en Armenia, tiene amigos aquí en Armenia, es decir que el vínculo y la relación que tiene Carlos Leder con el Quindío es muy grande. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá. Clic, suscríbanse. Claro, pero no es como muy paradójico incluso que lo llamen pues el inversionista o el inversionista colombo-alemán y mientras tanto pues era pues estaba delinquiendo de una manera impresionante, ¿no? Con el cartel de Medellín. Sí, es paradójico. Lo que pasa es que la gente en Armenia y sobre todo los periodistas no teníamos la suficiente información de que en ese momento la persona estaba vinculada con el narcotráfico. Ustedes Ok. recuerdan que más o menos en el año 82, 80, 81, 82, hubo una columna en el diario El Tiempo por parte del expresidente Carlos Llevar Restrepo que divulgó un regalo que Carlos Leder le había dado a la gobernación del Quindío, una avioneta,
y dijo que de dónde provenía esa avioneta y dijo que los dineros de esa avioneta eran del narcotráfico. Y entonces aquí todos abrimos los ojos y dijimos, ah, el inversionista colombo alemán es narcotraficante. Yo particularmente, que tenía en ese entonces 21 años creo y que estaba vinculado a los medios, no sabía ni siquiera que era el narcotráfico. Entonces ahí empezamos como a abrir los ojos y a mirar quién era esta persona, quién era este personaje, y ya pues la gente empezó a mirarlo ya no tan de cerca como un inversionista colombo alemán, sino como un delincuente que traía dinero para invertir de esa delincuencia en la región. Sí, pero además es que me parece como muy similar, obviamente teniendo diferencias importantes, pero me parece como similar con la historia de Pablo Escobar, que pues el señor Leder se hizo querer muchísimo en Armenia porque ayudó a mucha gente, ¿cierto? Hizo muchas obras benéficas, etcétera. Ahí están de hecho los dos. Y pues por eso tampoco mucha gente, a pesar de saber ya que era un capo del narcotráfico, pues tampoco como que se metían con él, ¿o no? Exactamente, muchísima gente le huyó. Inclusive muchísimos de los periodistas que fuimos a la inauguración de la posada alemana sin saber de dónde provenía el dinero, o por lo menos yo por la juventud, tenía 20 años aproximadamente, no sabíamos qué era eso del narcotráfico en los años 80, terminando los 70. Cuando nos dimos cuenta, pues empezamos a tomar distancia. A mí particularmente se me ofreció en ese entonces dirigir un periódico que él compró, que se llamaba Quindío Libre, que le había comprado aquí a un señor Noel Ospina, y se me ofreció trabajar en ese periódico y yo hice las averiguaciones pertinentes y por supuesto me aparté completamente del tema. Pero inicialmente en el primer embate que el hombre hace en el Quindío no sabíamos de dónde provenía la plata. Y claro, hay mucha gente que se vinculó, pero muchísima gente de la sociedad del Quindío se desvinculó de él, inclusive de la familia, por sus connotaciones como narcotraficante. Sí, era muy difícil que pues el señor Leder llegara a nuestro país y pagara por crímenes o por delitos tal vez que cometió en nuestro país, pero ya hace muchísimos años. ¿Cómo lee el tema de su libertad? O sea, ¿cree que es justa? Bueno, yo creo que en esto hay que mirar desde dos perspectivas, hay que verlo desde dos perspectivas. Uno, desde la ley y la constitución. Yo no soy abogado, pero lo entiendo perfectamente. Y creo que una persona que comete un error, que comete un delito, es condenado y lo paga en la cárcel, como lo pagó él durante 33 años, pagó su delito que cometió contra los Estados Unidos además. Ahora, como lo ha dicho el juez 18 de ejecución de penas, no tiene delitos en Colombia, y entonces esa es la primera, es decir, cualquier persona en el país con cualquier delito lo que hace es que le paga a la justicia con qué, con cárcel, y en este caso ha pagado con la cárcel de acuerdo con la ley, de acuerdo con la constitución. La otra Ya. cosa es el referente de carácter ético, es decir, si merece o no la libertad, eso pues para muchísimas personas seguramente no será lo correcto, que merezca la libertad una persona que ha delinquido y que ha delinquido con un tema tan delicado como el narcotráfico, que ha envenenado a miles y millones de personas en los Estados Unidos y todo el mundo, el tema de la droga, y que ha pasado por todo el tema de la violencia que ha generado el narcotráfico. Entonces, ahí hay un referente de carácter ético que cada quien con su connotación moral y ética podrá calificar. Sí. Eh, ¿Qué familiares tiene en el departamento del Quindío todavía el señor Leder? Él tiene una de sus hijas que se llama Mónica. ¿Ella en dónde vive? ¿Residen todos en Medellín o en Bogotá? No, reciente, hasta hace muy poco vivía aquí en Armenia. Realmente yo le he perdido la pista más o menos desde el 2020, cuando lo liberaron a Mónica. He hablado con ella en alguna ocasión. Vivía hasta hace poco en Armenia, se le podía ver aquí en los bares, en los restaurantes, en los sitios públicos, se le podía ver a Mónica Leder. Igualmente a su esposa, la mamá de Mónica Leder, también se le podía ver, incluso creo que está viviendo aquí en Armenia, no tengo seguridad.
Los hermanos, él es una familia, es miembro de una familia donde hubo 4 hermanos. Entiendo que uno de ellos vive en Pereira y otro vive en Bogotá. No sé dónde vive la hermana y si está viva o no, pero lo que tengo conocimiento es que uno de los hermanos vivía en Bogotá y otro en Pereira. Y tiene familiares en la ciudad de Medellín, más concretamente, y según lo revela el libro que él mismo ha publicado, este libro que se llama Vida y Muerte del Cartel de Medellín, que Ujú. publicó, donde tuvo varios hijos con mujeres que viven en Medellín. Por lo tanto, creo que tiene familia en la ciudad de Medellín. Bueno, pues Miguel Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos va a gustar mucho, obviamente, también tener la perspectiva de las personas, pues, víctimas del cartel de Medellín, que también, pues, están diciendo, nos parece, pues, muy difícil que él vuelva ya a recuperar su libertad. Sin embargo, pues, ya pagó una condena, pues, importante en Estados Unidos y, bueno, pues, serán obviamente las autoridades que decidan, pero por ahora pues los delitos quedan prescritos y el señor Leder queda en libertad, básicamente. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, María Camila, y con muchísimo gusto. Gracias también a toda la gente que se conectó hasta el final de esta entrevista. No se les olvide contarnos qué opinan sobre esta captura posterior libertad. Además, fue muy rápido, todo pasó todo en un fin de semana. Llegó, lo capturaron y ya lo dejaron libre. Así que cuéntenos qué opinan de este ex capo del cartel de Medellín, todo el daño que hizo también en nuestro país. ¿Qué opinan sobre él y sobre esta libertad? Nos cuentan. Los leemos. Chao.